Presentar un estudio que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social, más específicamente el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Prestaciones Médicas, que complementa el sistema de vigilancia epidemiológica del país. Las encuestas epidemiológicas realizadas en México complementan este sistema de información y las decisiones se toman tomando el conjunto de evidencias que se tienen, además de los casos confirmados. Este estudio se realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue publicado recientemente la semana pasada en número especial de COVID-19 en la revista Microorganismos. El doctor Esteban Muñoz Medina y la doctora Concepción Grajales participaron de manera importante en este estudio. Junto con el equipo del laboratorio en su conjunto, fue una evaluación de la cero prevalencia, es decir, la proporción de anticuerpos que había circulantes en esos momentos entre el 10 de febrero y el 31 de diciembre del 2020, es decir, hasta la mitad del segundo brote o de la segunda ola. No considera la segunda mitad, que fue a partir del mes de enero de la segunda ola. Es un muestreo no relacionado y anónimo, fue a partir de sueros sobrantes en los bancos de sangre y en los laboratorios clínicos de pacientes no relacionados con COVID. Se realizó en 34 bancos de sangre y 34 laboratorios clínicos. En total fueron 24,273 muestras procesadas de todos los grupos de edad. La siguiente, por favor. Buscamos dos maneras de investigar los anticuerpos a través de dos pruebas. Una fue esta prueba de anticuerpos común, que son IgGs, a través de una prueba de quimioluminiscencia. Es una prueba aprobada por FDA y tiene registro COFEPRIS también para la detección de anticuerpos IgG. Y otra prueba que es una prueba subrogada o busca evaluar los anticuerpos neutralizantes. Aunque nosotros generemos anticuerpos, no necesariamente son efectivos en neutralizar el virus si este penetra el organismo. Estos anticuerpos neutralizantes son los que efectivamente podrían neutralizar al virus. Para ello, para evaluarlos de manera directa, es una prueba compleja porque se tiene que cultivar el virus y se tiene que poner en contacto con los anticuerpos. Sin embargo, hay una manera indirecta y se utilizó esta otra prueba de CLIA, aprobada por la FDA, para la búsqueda de anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que protegen de la reinfección. La siguiente, por favor. Entonces, en resumen, nada más para mostrar cuáles son los anticuerpos que buscamos aquí, si nos exponemos al virus, después de un tiempo hay una manera de detectar el virus con un hisopado faríngeo, con PCR, y también se puede aislar el virus del tracto respiratorio. También hay unos anticuerpos que son los IgM, que se aumentan en la etapa aguda de la enfermedad. Pero hay otros anticuerpos que después de que adquirimos la infección aumentan y permanecen en el organismo, que son estos. Esos son los anticuerpos IgG que buscamos en la población. Si una habitante del país se infectó durante este periodo y si los anticuerpos duraron al menos 6 meses, que es lo que se ha estudiado, los podemos detectar de tal manera que una prueba de estas ve la probabilidad o la infección acumulada a través del tiempo. No es en ese momento, sino es a través del tiempo. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, encontramos una seroprevalencia muy baja al principio, en el mes de febrero. Era difícil que estas fueran positivas. Las barras verdes son el número de muestras que recibimos y las barras grises son el número de muestras, las barras verdes son los anticuerpos IgG y
para cada uno de los IgG neutralizantes que investigamos. Como nosotros creímos, y esto fue un proyecto apoyado por el CONACYT, los proyectos de investigación tienen una fecha de inicio y término. La fecha de término que autorizó CONACYT había sido en este mes, en el mes de septiembre. Nosotros redujimos el número de muestras. Sin embargo, al ver que comenzó nuevamente la nueva ola, pedimos más muestras y estas son las cero prevalencias que encontramos. La siguiente, por favor. ¿Qué encontramos? Encontramos, complementando al sistema de vigilancia que hace las pruebas moleculares de los casos sintomáticos, encontramos 4 casos IgG positivos de antes del 29 de febrero. Esto es lo esperado. Cuando encontramos un caso positivo en enfermedades que pueden ser asintomáticas, se espera que previo a eso empiece la circulación del virus. Entonces encontramos estos 54 casos adicionales antes de la declaración de la transmisión comunitaria. Si ustedes recuerdan, hubo una fase en que se declaró la transmisión comunitaria y una diseminación a todo el territorio nacional en 5 semanas, por las muestras que fuimos recibiendo a través del tiempo. La que sigue, por favor. ¿Cuál fue la seroprevalencia acumulada durante todo el periodo al mes de diciembre? Encontramos que en el noroeste el 40.7% de la población ya tenía anticuerpos, es decir, ya había estado en contacto con el virus y desarrollado anticuerpos. En el noreste del país el 37%, en el sureste el 35%, en el centro el 30% y en el occidente encontramos la seroprevalencia más baja del 26.6%. Con esos intervalos de confianza, obviamente cuando se hacen muestreos se tienen que calcular los intervalos de confianza. La que sigue, por favor. ¿Esto qué quiere decir? Que de la región con mayor número de individuos con IgG positivos a SARS-CoV-2 fue el noroeste del país. Identificamos unos casos previos al reporte oficial en México con prueba confirmatoria molecular. Entre las personas con presencia de IgG se encontró una positividad de anticuerpos protectores del 86%. Esto quiere decir lo que les decía de los anticuerpos neutralizantes. De los casos que fueron positivos con IgG, el 86% protegían efectivamente contra el virus. Quiere decir que el 13.9% de los IgG positivos podrían volver a infectarse. Y es el caso de las reinfecciones que hemos estado viendo, que son bajas, pero todavía, aunque se tengan algunos anticuerpos generados por la enfermedad, no es una protección completa. La siguiente, por favor. Esta información complementa, decíamos, el sistema de vigilancia epidemiológica regular. Si ustedes recuerdan, el doctor López-Gatell mencionaba que en Sanud reportó el 25% de seroprevalencia, aquí se reporta cerca del 35%, es el crecimiento entre agosto y diciembre de 10 puntos porcentuales, posiblemente hubiera un crecimiento adicional de 10 puntos porcentuales después de transcurrido diciembre, enero y febrero y hasta marzo, que es cuando disminuyó la segunda ola, pero es la mitad de los casos presentados en esa segunda ola. Es importante mencionar que aunque tenemos este número importante de mexicanos que tienen anticuerpos, nos encontramos todavía lejos de alcanzar la inmunidad de grupo o de rebaño. Sin embargo, la podremos alcanzar complementando con el programa de vacunación. No necesariamente todos los vacunados son aquellos que no tienen anticuerpos, hay una intersección. No hacemos una prueba de anticuerpos para vacunar. Sí creemos que muchos de los adultos mayores que hemos vacunado no tienen anticuerpos porque son la población que se encuentra en mayor resguardo o que hemos como sociedad protegido más. La medida más importante, entonces, es continuar con la vacunación para poder alcanzar esa inmunidad de rebaño y no debemos relajar las medidas de higiene. Aunque
tengamos una proporción importante de la población con anticuerpos neutralizantes o IgG. El uso de cubrebocas, la higiene de manos y la sana distancia, además de las medidas generales de control de distanciamiento social, se debe de mantener hasta que baje el riesgo de una tercera ola, aunque muy posiblemente estos resultados muestren que haya una probabilidad baja, no es que sea imposible, pero una probabilidad baja de esa tercera ola. Eso es todo, doctor Rethel. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Borja. Un comentario previo a que abramos a preguntas y respuestas. Esta información que ha presentado el doctor Víctor Hugo Borja consideramos que es relevante y es de interés público general. Lo trajimos por eso aquí a la conferencia, tenemos el gusto de que el doctor nos lo haya explicado, porque a veces este tipo de información, o más bien habitualmente este tipo de información, queda en los círculos científicos. Se publicó en una muy buena revista internacional, desde luego académicas y académicos de México y el mundo leerán los resultados, pero se conoce poco en el público en general, entre personas no especializadas en el campo. Y es justo contrario a lo que suele ocurrir con algunas noticias, esto lo hemos comentado varias veces, en donde entran a los circuitos de noticias temas sobre tratamientos, sobre el curso de la enfermedad, sobre secuelas, sobre duraciones de la enfermedad, sobre reinfecciones, y luego se propagan las noticias sin que tengan un sustento científico sólido. Entonces, en este caso tenemos un estudio hecho en México, hecho por científicas y científicos mexicanos que trabajan en instituciones públicas, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que producen un conocimiento que es sumamente valioso para tomar decisiones de salud pública en tiempo real. Aquí la conclusión, como ha señalado el doctor Borja, es muy clara sobre cuáles son las expectativas de protección por anticuerpos que podemos tener en México, y de manera concreta, como ya lo señala él, no estamos todavía cerca de la inmunidad de rebaño, aunque estos datos colectados cerca del ACME, del pico epidémico, muestran ya un aumento de la inmunidad poblacional con respecto a los datos de agosto, que son los que colectó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Y seguramente en adelante será de interés en algún momento adicional volver a medir cuál es la frecuencia de anticuerpos que existen en la población mexicana. Muchas gracias, Víctor Hugo.